Durante 15 años, Dalva estuvo segura de que su esposo la había salvado tras un accidente terrible y que nunca la había abandonado desde entonces. Los parientes lo llamaban el hombre de oro. Pero un día, en la biblioteca, mientras hojeaba viejas colecciones de periódicos, Dalva se topó con una noticia sobre aquel accidente y al leer la primera línea casi se desmaya. Antes de comenzar, escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Esperamos que disfruten la historia de hoy. La mañana era de las más comunes, gris, con una llovizna fina que no llegaba a empapar la calle, pero manchaba los vidrios de las ventanas. Dalva, al salir de casa, ni siquiera tomó el paraguas, solo se anudó bien la vieja bufanda de lana al cuello y se ajustó la bolsa en el hombro. Hasta la biblioteca había unos 20 minutos caminando, pasando por el patio con el banco roto, por la panadería de donde siempre venía ese olor a pan recién horneado, y pasando por una parada de camión, donde dos mujeres discutían el precio de la cebolla cerca de un puesto. Dalva las escuchaba distraída, mirando los aparadores y pensaba en su sobrina Alice. La niña había llamado la noche anterior pidiendo ayuda con un trabajo escolar. La maestra había asignado un proyecto sobre periódicos antiguos de la ciudad, y Alice, como siempre, se había acordado a último momento. «Tía, a usted le encanta este tipo de cosas, por favor». Dalva sonrió al teléfono. Dijo que iría ella misma. Echaría un vistazo a lo que hubiera en las colecciones y, de paso, tomaría algo de aire. En la biblioteca siempre había silencio. Un silencio que ya es raro encontrar hoy en día. Al entrar, escuchó la pesada puerta de madera crujir. Sintió que sus propios pasos se volvían más cautelosos y enseguida percibió aquel olor. Papel viejo, ligeramente humedecido por la cercanía del sótano, tinta seca desde hacía mucho entre las líneas, estantes de madera limpiados con un trapo. Bajo el techo alto colgaban lámparas de pantalla verde en cables largos, cada una proyectando sobre la mesa una mancha ovalada de luz. Detrás del mostrador principal estaba doña Antonia, la bibliotecaria, a quien Dalva conocía desde hacía décadas, desde los tiempos en que ella misma venía a buscar novelas de pasta blanda. Doña Antonia era delgadita, usaba lentes con una cadenita fina, vestía un suéter de lana gruesa, y siempre que veía un rostro conocido, se incorporaba un poco de la silla, como queriendo hacer una reverencia. «Dalva, querida, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué buscas hoy?» «Periódicos antiguos, doña Antonia». «Mi sobrina lo pidió para la escuela. ¿Tiene colecciones de qué años?» «De años bastante antiguos. Sí tenemos, no te preocupes. Voy a preparar una mesa para ti, allá cerca de la ventana, donde hay más luz». Dalva se sentó junto a la ventana, puso la bolsa en la silla de al lado, se desabotonó el abrigo y sintió que el calor regresaba después de la llovizna en la calle. Sobre la mesa ya había carpetas pesadas con cubiertas color café, atadas con cordones. De ellas venía un olor seco a polvo y a ese cartón especial que tiene olor a tiempo. A Dalva le encantaba todo eso. Le encantaba desde niña, cuando su padre la llevaba de la mano hasta allí y le decía que en esas paredes no vivían libros, sino voces. Ahora el padre ya no estaba entre ellos desde hacía mucho, y de su voz solo había quedado ese hábito de venir, sentarse, desatar el cordón y abrir con cuidado la primera página. Fue pasando las páginas lentamente. Anuncios de venta de muebles, notas sobre reparaciones en vías públicas, fotografías de alguna delegación, viejas propagandas de pasta de dientes, consejos de cocina para amas de casa. Alice había pedido algo interesante, alguna historia curiosa para contar en clase. Dalva iba anotando los títulos de las secciones en una hoja, separando marcadores. Afuera, la llovizna se hacía más densa. Una gota de lluvia resbalaba por el vidrio en un camino largo y sinuoso, y por eso el salón parecía aún más silencioso y acogedor. Y todo habría pasado como un día común y tranquilo si Dalva no hubiera abierto una de las colecciones al azar, justo por la mitad. Su mirada cayó en lo alto de la página, en la fecha, y esa fecha la golpeó como si una mano invisible se hubiera posado en su pecho y apretado suavemente.
Era exactamente ese día, no parecido, no cercano, no por ahí. Ese mismo día, después del cual su vida tomó otro rumbo, el día del accidente, 15 años atrás. La lluvia aquella noche también era así, una llovizna fina y desagradable. Ella volvía del trabajo en un autito viejo, llevando a casa una bolsa del mandado, y por causa de la lluvia o de otra cosa, todo se volteó de cabeza en un instante. Después, oscuridad, manos de alguien, una voz que decía: «Aguanta firme, aguanta, ya vienen». Y el largo período en el hospital, yeso, suero, reanimación, curaciones, fisioterapia, y durante todo ese tiempo, Víctor había estado a su lado. Así decían, así ella recordaba, así todos repetían durante 15 años. Dalva permanecía sentada en la mesa de la biblioteca mirando esa fecha. Por dentro todo se quedó frío y vacío, como si le hubieran sacado todo el aire. Pasó la página, luego otra, y en la cuarta página, justo en la esquina inferior derecha, encontró una pequeña noticia, muy breve, en 3 columnas, bajo un título modesto, que contaba que en un cruce, de noche, había ocurrido un accidente. Dalva acercó la página a la lámpara, entrecerró los ojos y comenzó a leer. La noticia decía, de forma simple y seca, en un cruce cerca de una vieja parada de camión, un auto había cerrado el paso a otro. El culpable, decía el texto, había huido del lugar. La mujer herida fue rescatada del auto destruido por un hombre que pasaba por ahí por casualidad, un joven llamado Sergio López. Fue él quien llamó a la ambulancia, permaneció junto a la víctima hasta la llegada de los médicos y entregó a los enfermeros la bolsa de ella con los documentos. El nombre de Víctor no aparecía en la noticia. Ninguna palabra, ninguna mención al esposo o novio que supuestamente la había sacado del auto, llamado ayuda, no la había abandonado. Dalva volvió a leer esas líneas, luego otra vez más. Las letras parecían flotar ante sus ojos, sin organizarse en el sentido que ella necesitaba encontrar. Sergio López. ¿Quién era Sergio López? Ella nunca, en toda su vida, había oído ese nombre. Ni del esposo, ni de los parientes, ni de los médicos. Nadie jamás había pronunciado ese nombre en su presencia. Y sin embargo, fue exactamente ese hombre quien, según la noticia, sostuvo su mano mientras ella yacía inconsciente en el asfalto mojado. Fue él quien entregó sus documentos a las personas de bata blanca. Fue él quien permaneció a su lado hasta que se la llevaron. Las manos de Dalva se volvieron frías como el vidrio contra el que golpeaba la lluvia. Apoyó las palmas en la mesa, como queriendo aferrarse a algo. En el salón reinaba el mismo silencio de biblioteca. Alguien cerca de un estante vecino hojeaba con cuidado una revista. En el piso de arriba, una trabajadora de limpieza pasaba con una cubeta. Pero para Dalva, parecía que todo ese sonido se quedaba del otro lado de un vidrio invisible, y allí, dentro de ella, todo había enmudecido. Durante 15 años, Víctor contaba aquella historia en cada reunión familiar. Siempre decía lo mismo, que aquella noche, volviendo del trabajo a casa, vio el auto destruido, la reconoció, corrió hacia ella, rompió el vidrio, la sacó de los restos con sus propias manos, sostuvo su cabeza mientras llegaba la ambulancia. Dalva escuchaba esto 100 veces. Escuchaba con los ojos bajos porque ella misma no recordaba nada, y el esposo contaba cada detalle con tanta seguridad que era imposible no creerle. La hermana Lucía se secaba las lágrimas. El primo Geraldo le daba palmadas en el hombro a Víctor y le llenaba otra copa. Y la madre de Dalva, ya fallecida, siempre repetía la misma frase: «Hija, agradece a Dios por tener un esposo así, hombre de oro». Hombre de oro. Esa expresión se había arraigado en Dalva como una mancha que nunca sale por completo de la tela. Vivió con eso, con ese oro, y pagó por él todos los días, no contradiciendo, callando cuando el esposo volvía del trabajo con mal humor y arrojaba el portafolio en una esquina, no discutiendo cuando él decía qué sopa debía preparar ese día,
no respondiendo cuando él, un poco ebrio, le lanzaba a la espalda su frase favorita: «Si no fuera por mí, ya no estarías viva». Esa frase pendía sobre la cocina, sobre el cuarto, sobre cualquier conversación que tuvieran. Dalva la cargaba como una piedra pesada en el cuello y pensaba que así debía ser, porque una mujer a quien le dieron una segunda vida no tiene derecho a quejarse. Y ahora en la noticia del periódico estaba escrito un nombre extraño: Sergio López, y ninguna palabra sobre Víctor. Dalva cerró la colección lentamente, luego la abrió de nuevo para asegurarse de que no había visto mal. La misma fecha, la misma noticia, el mismo nombre. Sacó los lentes de la bolsa, aunque solía leer sin ellos, y se inclinó más cerca. Las letras se volvieron más nítidas, más claras, y por eso aún más dolorosas. No había ningún error. Era exactamente ese accidente. Era su accidente. Doña Antonia pasaba justo por ahí, llevando una pila de libros. Notó que algo había cambiado en el rostro de Dalva. Se detuvo, dejó los libros en la esquina de la mesa y preguntó en voz baja: «Dalva, ¿te sientes mal? ¿Quieres que te traiga agua?» «No, no, doña Antonia, no es necesario». Dalva hablaba lentamente, como quien prueba cada palabra en la lengua. «Dígame, ¿usted no recuerda? Aquí hay una notita pequeña sobre un accidente cerca de la vieja parada de camión hace unos 15 años. ¿No recuerda si se habló de eso en su momento?» Doña Antonia se sentó con cuidado junto a ella, se ajustó los lentes, miró la página, permaneció en silencio un buen rato. Luego levantó la vista hacia Dalva y algo se estremeció en su mirada. «Lo recuerdo. ¿Cómo no recordarlo? En ese tiempo mucha gente comentaba, pero solo por poco tiempo. Ya sabes cómo es. Hacen alboroto y luego olvidan. ¿Y tú no eres aquella mujer?» Dalva asintió. Decir algo en voz alta era difícil. Un nudo se le formaba en la garganta, y temía que, si abría la boca, se pusiera a llorar ahí mismo, en la sala de lectura, frente a estudiantes que hojeaban cuadernos en una mesa más distante. «Yo misma me sorprendí en su momento», continuó doña Antonia en voz baja sin mirarla directamente, como entendiendo que una mirada directa ahora sería insoportable para Dalva. «El muchacho que te rescató era modesto. No salió por ahí a presumir, no fue a contárselo a los conocidos, y después incluso desapareció por un tiempo. Decían que se había enfermado. Y en torno a tu historia, después, ¿quién no apareció? Tú estabas en el hospital, no viste nada. Pero yo lo recuerdo, mi hermana estaba internada en la misma ala en ese tiempo, así que me enteré de todo». Dalva quiso preguntar más, preguntarlo todo de una vez, pero la lengua no le obedecía. Solo señaló con el dedo la noticia y pidió en voz baja: «Doña Antonia, ¿me puede dar una copia? Exactamente de esta página». «Claro, querida, ahora mismo. Quédate sentada, descansa. ¿Quieres que prepare un té allá atrás? Tenemos una tetera eléctrica, no es del acervo». «No es necesario, gracias. Solo la copia, por favor». Doña Antonia recogió la colección y fue al mostrador, y Dalva se quedó sola en la mesa junto a la ventana. La lluvia, mientras tanto, casi había cesado. Aún corrían algunas gotas por el vidrio, pero afuera ya aclaraba, y se podía ver a un niñito con abrigo rojo corriendo por el patio, protegiéndose la cabeza con una carpeta. Dalva lo observaba y por alguna razón, por primera vez en 15 años, pensó: «Yo también fui hija de alguien, alumna de alguien, novia de alguien. Antes de Víctor, antes de ese accidente, antes de esa gratitud que la había presionado como una losa». Cuando doña Antonia trajo la copia, Dalva la tomó con ambas manos, la dobló en 4 y la guardó en el bolsillo interior de la bolsa. No en el bolsillo lateral, sino exactamente en el interior, como escondiéndola de sí misma. Después se despidió en voz baja, hizo un saludo a la joven sentada en la mesa vecina, se puso el abrigo y salió a la calle. La ciudad estaba como siempre, gris, húmeda, tranquila. En la parada de camión,
dos ancianas discutían el horario. Junto a la panadería, un hombre con abrigo desgastado fumaba recostado en la pared. De una ventana abierta de algún departamento venía el olor a cebolla friéndose. Todo estaba exactamente como por la mañana, cuando Dalva iba hacia la biblioteca. Pero ella misma ya era otra. Algo dentro de ella se había roto, y todavía no entendía bien qué. Una cosa era cierta: a casa no volvería con las manos vacías. En la bolsa, cerca del corazón, había un pequeño papel con el nombre de un extraño, Sergio López, y ninguna palabra sobre el esposo. En el camino, recordó, sin saber por qué, el primer año de vida con Víctor después del hospital. Cómo él caminaba por la sala y le decía bien fuerte a la vecina que había venido a pedir sal prestada. «Viste, prácticamente la saqué del otro mundo. Ahora voy a cuidarla hasta el final. No se puede abandonar a quien está tan cerca». La vecina sacudía la cabeza y decía: «Ay, Víctor, eres un hombre de oro. Que Dios te dé salud». Dalva en ese tiempo estaba en el sofá con el yeso y sonreía débilmente, porque le parecía: «Sí, tuve suerte, lo tengo a él, y mientras él esté a mi lado, nada me va a pasar». Y ahora en la bolsa había un papel que ponía en duda cada palabra de aquellos relatos. Cuando Dalva abrió la puerta del departamento, sintió enseguida el olor de siempre: papas friéndose, té frío y un leve humo de cigarro que venía por la rendija de la puerta del balcón. Víctor estaba sentado en la cocina, en la mesa, con la misma camiseta que usaba desde hacía 3 días, tomando té en una taza grande con el borde descarapelado. Él ni volteó la cabeza, solo preguntó sin mirarla: «¿Por qué te tardaste tanto? Ya pensaba que te habías perdido». Su voz era firme, con un fastidio aburrido como de alguien cansado de esperar la cena. Dalva se detuvo en la puerta de la cocina, apretando la bolsa contra el cuerpo. El bolsillo interior de la bolsa le presionaba el codo, como si ahí no hubiera un papel, sino una piedra ardiente. «Me tardé en la biblioteca», dijo ella en voz baja. «Estaba buscando material para Alice, de la escuela». «Andas corriendo por esas bibliotecas como una niñita», murmuró Víctor, dando un trago de la taza. «Ni siquiera recuerdas a quién le debes la vida, ¿verdad? La esposa que tengo, ya casi jubilada, y anda corriendo por ahí». Era su frase, habitual, gastada como una moneda vieja. Antes, Dalva se encogía al oírla, bajaba los ojos, sonreía con culpa, decía: «Lo recuerdo, Víctor, lo recuerdo». Pero hoy ella, de repente, lo miró con atención, como si lo viera por primera vez. La costura irregular entre el hombro y el cuello, la mano callosa con el anillo de matrimonio, la mancha de té en la camiseta. Y no dijo nada. Solo pasó al pasillo, colgó el abrigo, puso la bolsa con cuidado en el estante y encima, como por casualidad, arrojó su bufanda de lana para esconderla. Víctor, detrás de ella, seguía murmurando algo sobre que la sopa se había enfriado y que sería bueno calentarla, pero Dalva ya no escuchaba más. Se quedó parada frente al espejo del pasillo, mirándose. El rostro estaba pálido, los ojos cansados, más canas en la sien. 15 años de gratitud, 15 años de silencio. Y ahí estaba, en un día común y gris, en una biblioteca común. Se había topado con un nombre extraño y entendido que ya no podría soportarlo así. No esa noche, no en esa mesa, no bajo esa frase de él. Primero necesitaba saberlo todo, hasta el fondo, hasta la última línea, y solo después hablar. Dalva respiró profundo, se ajustó de nuevo la bufanda sobre la bolsa y fue a la cocina a calentar la sopa. Esa noche, Dalva casi no durmió. Se quedó acostada de su lado de la cama, volteada hacia la pared, escuchando a Víctor roncar tranquilamente detrás de ella, como ronca un hombre cuya conciencia ya aprendió, desde hace mucho, a no perturbar el sueño. Al principio, Dalva intentó contar las campanadas del reloj de la cocina, luego contar la respiración, luego dejó de contar por completo. Por la mañana ya sabía con certeza. Investigaría hasta el final,
hasta ver cada detalle con sus propios ojos. Por la mañana, Víctor salió como siempre, cerrando la puerta de golpe sin despedirse, dejando tras de sí el olor a cigarro y migajas en la mesa. Dalva esperó a que los pasos cesaran en la escalera. Se sirvió té, se sentó junto a la ventana y se quedó mirando largamente las ramas desnudas de los árboles en el patio. Después se levantó, se vistió más abrigada y fue de nuevo a la biblioteca. Doña Antonia parecía haberla esperado. Cuando Dalva entró, se levantó de inmediato de su lugar, la llamó en voz baja hacia un lado, cerca del estante de enciclopedias, donde había menos gente. La bibliotecaria tenía un aroma de perfume de manzana y de calmante. Sacó del bolsillo del abrigo una libreta gastada. Fue pasando las páginas, pasando el dedo por las líneas, y finalmente dijo: «Estuve pensando por la noche, Dalva. Decidí que no tengo derecho a quedarme callada». Esa noticia la escribió el señor Bento, nuestro periodista de antes. Hace tiempo que ya no trabaja, pero es un hombre terco, se acuerda de todo. Aquí está su teléfono, el fijo. Celular no usa, dice que no lo necesita. Dalva copió el número en una hoja con la mano temblando. Los números salían torcidos. Doña Antonia puso su mano delgada sobre la de ella y agregó en voz baja: «Solo no te apresures. Él, al principio, no va a querer hablar contigo. Si le dices la fecha, va a pensarlo. Si le dices tu apellido, tal vez acepte. Debe recordarte por el apellido». Dalva salió de la biblioteca con una extraña determinación por dentro, como si algo, por primera vez en muchos años, le perteneciera solo a ella, no a Víctor, no a la familia, no a la costumbre. En casa tenía su propio celular, pero llamar desde ahí era arriesgado. Víctor tenía la costumbre de espiar el historial de llamadas. Por eso, Dalva se detuvo en una pequeña papelería cerca de la plaza, donde la encargada dejaba a los clientes hacer llamadas en el teléfono fijo del mostrador a cambio de una tarifa simbólica. Marcó el número que había anotado. Por un buen rato nadie contestó. Ya iba a desistir cuando de repente escuchó una voz seca, casi áspera. «Bueno, diga». «Buenas tardes. Mi nombre es Dalva. La señora Antonia de la biblioteca me dio su número». «¿Antonia? ¿Qué asunto tendría yo con Antonia? Señor Bento, quería hablar con usted sobre una noticia antigua. Un accidente cerca de una vieja parada de camión, hace unos 15 años. Yo soy la mujer que fue rescatada del auto en esa ocasión». Del otro lado, se hizo un silencio tan denso que Dalva pudo oír sus propias pulsaciones en la sien. Entonces, el señor Bento dijo, lentamente: «Anote la dirección y venga hoy mismo. Mañana ya no estoy seguro de querer hablar con usted». Él vivía al otro lado de la ciudad, en un edificio antiguo de 5 pisos con la entrada desgastada. En el vestíbulo había olor a humedad y a gatos. En la pared, alguien había dibujado un barquito con lápiz. Dalva subió hasta el 4º piso. Se detuvo frente a una puerta forrada de cuerina café. Respiró profundo y tocó el timbre. El timbre no funcionaba. Tocó la puerta. Abrió un hombre mayor y delgado, de camisa desteñida y chaleco grueso. Miró a Dalva con calma, sin sonreír, como miran las personas acostumbradas a evaluar antes de invitar. «Entre. No se quede en la puerta. Está entrando viento». En el departamento del señor Bento había una cantidad enorme de libros, apretados por todas partes. Estaban en los estantes, sobre las sillas, sobre el refrigerador, hasta en la ventana, junto a una maceta de violeta polvorienta. De la cocina con la puerta abierta venía olor a té negro y a periódico viejo. El anfitrión la condujo por un pasillo estrecho y la sentó en un banquito junto a una mesa de fórmica. En la estufa había una tetera de esmalte con una mella en el costado. El señor Bento la retiró, sirvió 2 tazas, puso frente a Dalva una azucarera y se sentó frente a ella cruzando los brazos. «Bueno, cuénteme qué quiere saber». Dalva abrió la bolsa, sacó la copia de la noticia y la puso sobre la mesa. El señor Bento ni se inclinó. Miraba no el papel, sino a Dalva. «Yo la recuerdo».
De memoria recuerdo cada palabra. ¿Qué quieres saber? Quiero saber, dijo Dalva lentamente, eligiendo las palabras, quién iba realmente conduciendo ese otro auto y por qué el nombre de mi esposo no aparece en esta noticia. El señor Bento sonrió solo con los labios, luego sacó del bolsillo del chaleco unos lentes con cordón, se los puso, miró la taza como si hubiera algo interesante ahí y comenzó a hablar. Escribí esa noticia 3 veces. ¿Sabe por qué? Porque la primera versión mi editor la cortó. Demasiadas preguntas sin respuesta, según él. La segunda versión fue al archivo, porque me pidieron amablemente que no me metiera. Y la tercera, la que se publicó, son 3 párrafos secos, con tanta verdad como permitieron dejar. Dalva apretó la taza con ambas manos. El té estaba caliente, pero sus manos volvieron a quedarse frías. Su auto no tuvo falla en los frenos, continuó el señor Bento. A usted le cerraron el paso. Eso fue lo que dijeron todos los testigos que estaban en la parada de camión. Había un auto oscuro, importado. En esa época, por aquí, no todo mundo tenía un auto así. Se le adelantó, le cerró el camino. Su autito viejo dio vueltas y chocó contra un poste. El auto oscuro retrocedió y se fue por una callejuela. No se detuvo. Nadie bajó del auto. ¿Y Sergio López?, preguntó Dalva en voz baja. Sergio López, en ese momento, venía de la parada de camión. Trabajaba en un taller mecánico cercano. Volvía de su turno. Era todavía joven, unos 30 años, quizás un poco más. Cuando el auto se derrapó, corrió hacia él sin pensarlo 2 veces. Rompió el vidrio. Hasta hoy, probablemente, tiene una cicatriz en el brazo por eso. Llamó a la ambulancia. Se sentó junto a usted en el asfalto, bajo la lluvia, hasta que llegaron los médicos. No soltó su bolsa de las manos. Él mismo me lo contó después. Su voz temblaba, como la de un muchacho. Dalva se volteó hacia la ventana. En el vidrio golpeaba otra vez una lluvia fina, como hacía 15 años. El señor Bento se quedó en silencio, bebió un trago de té y continuó. Y su futuro esposo apareció después. No le voy a decir cuántos minutos exactamente, pero seguro fue después de la ambulancia. Nadie lo vio acercarse al auto. Nadie lo vio sacándola. Él se acercó cuando ya estaban ahí los médicos. En el momento en que la subían a la ambulancia, él estaba a un lado diciendo, «Es mi novia, estoy con ella». Alguien del equipo médico me contó después que se sorprendió. Un novio extraño, decía, ni despeinado, ni con sangre, camisa limpia. Pero ¿quién se va a detener a notar eso en ese momento? ¿Y el auto oscuro?, preguntó Dalva. Ahí es donde está lo más interesante. El señor Bento puso la taza lentamente en el plato. Por aquí, en esos años, los autos importados oscuros eran rarísimos. Uno de ellos pertenecía, según todo indicaba, a un empresario local que tenía un taller mecánico. No voy a decir su nombre. No me gusta mencionar a quien no está presente. Con ese hombre, su esposo hacía negocios en esa época. No eran grandes, pero tampoco pequeños. Compras, reventa de piezas de auto, algo así. Yo investigué en su momento, pero pronto me dejaron claro que no era asunto mío. Se levantó, fue al cuarto y volvió con un pequeño casete polvoriento, en una cajita rota. La puso frente a Dalva. Aquí grabé una entrevista con un testigo en su momento. Un muchacho joven, electricista, esperaba el camión en la parada. Vio el auto oscuro de pasada. No memorizó la placa, se asustó. Pero recordó 2 cosas. Una rajadura en la luz trasera derecha, en forma de espina de pescado, y una calcomanía en el vidrio de atrás. No recuerdo exactamente qué era, pero él me la describió con detalle. Después dijo, vio ese mismo auto en un taller y se quedó paralizado. Pensó que sabía de quién era, pero tuvo miedo de denunciarlo. Su madre estaba enferma, él no tenía trabajo estable. Me dijo claramente, «Señor Bento, perdóneme, no puedo. Me van a destruir». Le prometí que disfrazaría su voz para que nadie lo reconociera. Aceptó. Después, de todas formas, se fue. Oí decir que se fue a trabajar a una obra de construcción, allá al norte.
«Y la cinta está con usted». «¿Por qué la guardó?», preguntó Dalva, casi en un susurro. «Porque, aunque soy un hombre seco, sigo siendo periodista. No me gusta cuando la verdad se va al bote de basura. Tengo un armario entero de cintas con historias diferentes, pero esta la guardé por separado, porque vi a su esposo en esa época, en el pasillo del hospital. Les contaba a sus parientes cómo la había rescatado, y yo lo miraba y pensaba, «Ah, ese no es el hombre correcto para ser tu héroe, Dalva. No es ese». Pero ¿qué podía hacer? Faltaban pruebas concretas. El testigo desistió. Y sus familiares lo miraban con tanta admiración que solo empeoraría las cosas si me metía. ¿Por qué lo mandó al archivo? ¿Por qué no le dio seguimiento? Porque yo trabajaba en un periódico grande en esa época y no era el jefe. Y el jefe me dijo directamente, «No te metas». Y además, Dalva, poco tiempo después, aquel conocido de su esposo, el dueño del auto oscuro, fue presionado desde otro lado. Hacienda encontró algo. El Ministerio Público investigó algo. Vendió el auto rápidamente. En el interior terminó desapareciendo. Y Sergio López se enfermó. Dalva levantó la vista. ¿Se enfermó? El corazón le falló esa misma noche. Su edad no era crítica, pero los nervios, bajo la lluvia, en el frío, con la adrenalina, después aún la llamada a la ambulancia, después aún horas en el hospital, mientras se aferraba a sí mismo. Por la mañana se lo llevaron con la presión alta, quedó internado, le dieron de alta, pero no volvió a trabajar con toda su fuerza. Después despido por reducción de personal, después chambitas, después deudas. Su esposa lo dejó. Ya no estaba bien entre ellos antes, y eso fue el fin. Hablé con él una vez, después. Me dijo una frase que se me quedó grabada en la cabeza. «Si esa mujer está viva, entonces no fue en vano que me acercara». Eso fue todo lo que guardó de esa noche para sí mismo. No esperaba agradecimiento de nadie, ni dinero. En el cuarto se hizo silencio. El reloj de pared hacía tic-tac. Detrás de la pared, alguien había encendido la radio. Bajito, no se distinguían las palabras. Dalva se quedó sentada, con la cabeza baja, mirando sus propias manos. El anillo le parecía extraño, como si alguien se lo hubiera puesto en el dedo mientras dormía. «La dirección», dijo ella, ahogada. «La dirección de Sergio López, ¿la tiene?» El señor Bento asintió lentamente. Fue al cuarto, se demoró buscando en un cajón del escritorio, luego volvió con una tarjeta amarillenta, copió la dirección en una hoja limpia y se la entregó. «Cerca de la vía del tren hay una casa antigua, particular. Vive solo ahí, por lo que sé. Solo, Dalva, por favor, no vaya con acusaciones. Ese hombre no merece ninguna acusación, y no le debe a nadie ninguna explicación». «No voy con acusaciones», dijo Dalva. «Voy con disculpas». Guardó la cinta en la bolsa junto a la copia de la noticia. El señor Bento la acompañó hasta la puerta. Se quedó parado en el umbral, se ajustó el chaleco y dijo en voz baja, «¿Sabe de qué me alegro más? De haber vivido para ver esto. Pensé que me iba a llevar esta historia a la tumba, y mire cómo resultó». Dalva solo fue a ver a Sergio López 2 días después, no por cobardía, sino porque necesitaba prepararse internamente. En esos 2 días andó por la casa como una extraña, planchó ropa, cocinó frijoles, se quedó parada junto a la ventana. Víctor estaba ocupado con sus asuntos, volvía tarde, no notaba nada. Y Dalva se sorprendía escuchando cada paso de él y pensando, ¿por qué le agradecía a este hombre durante 15 años? El día en que finalmente se decidió a ir a ver a Sergio, hacía frío y sol. Hojas amarillas rodaban por la banqueta como monedas. Dalva fue en camión hasta la última parada. Después caminó un buen trecho a lo largo de las vías. La casa no la encontró de inmediato. Pequeña, de un solo piso, con una cerca pintada, desteñida hasta quedar grisácea. Junto a la puerta ladraba un perro peludo amarrado con cadena, pero sin maldad, más por costumbre. En el porche había botas de lluvia con lodo seco y una cubeta volteada. Dalva tocó la puerta, luego otra vez, y del fondo del patio vino una voz masculina.
tranquila. Ya voy, ya voy. No está cerrado. Él salió de la casa echándose una chamarra de trabajo sobre los hombros, alto, de complexión firme, con el cabello corto ya canoso en las sienes y algunas arrugas marcadas cerca de los ojos, rostro curtido por el tiempo, manos grandes y fuertes de trabajo manual. Dalva lo miró a los ojos y por primera vez en todos esos días sintió que lo reconocía, no por el rostro, sino por algo más, esa mirada calmada, cansada, sin rencor. «Buenas tardes, ¿usted es Sergio? ¿Sergio López?» «Soy Sergio», respondió él con calma, apartando al perro con la mano. «¿Y usted vino a verme?» «Me llamo Dalva». «Dalva, de la época del accidente». Se quedó en silencio, luego asintió, muy brevemente. «Pase. Siempre supe, de alguna manera, que algún día usted vendría». En casa de Sergio hacía calor y olía a leña. Tapetes en el piso, gastados pero limpios. En la pared, un reloj antiguo de péndulo. En el alféizar de la ventana, 3 macetas de flor de mayo. En una de ellas ya se abrían los primeros botones. En la sala había muebles sencillos, pero todo ordenado. La condujo hasta la cocina, apartó un banquito, puso frente a ella una taza sencilla con el borde descarapelado, sirvió té de una tetera ennegrecida. Después se sentó frente a ella, puso las manos grandes sobre la mesa y se quedó un buen rato mirando la mesa antes de hablar. «Yo no vi su rostro esa noche», dijo él finalmente. «Es decir, sí lo vi, claro, pero usted estaba inconsciente. Tenía sangre en la cara, solo recuerdo sus ojos, castaños. Y además, disculpe la observación, usted llevaba una bufanda verde, con flecos. Esa bufanda, después de que se la llevaron, la encontré en el asfalto. Quise devolverla, pero no sabía a quién. Se quedó guardada en casa, en el armario. Unos 10 años. Cuénteme cómo fue», pidió Dalva. «Solo como usted lo recuerda». Sergio contó de forma sencilla, sin prisa, como quien cuenta algo ya superado desde hace mucho. Cómo venía del turno, cómo oyó el impacto, cómo corrió, cómo rompió el vidrio con el abrigo enrollado en el puño, cómo la arrastró hacia el asfalto, porque temía que el auto se incendiara, cómo sostuvo su cabeza en el regazo, ahí mismo en la calle, bajo la lluvia fría, y decía palabras tontas para que ella no se fuera, cómo corrió hasta un teléfono cercano y marcó el número de emergencia con los dedos temblando, cómo después volvió, se sentó junto a ella, contaba sus respiraciones y temía que, en cualquier momento, cesaran. «Pensé, en ese momento», dijo él, mirando la mesa, «que si ella sobrevivía, yo no pediría nada más en la vida». Dalva escuchaba, y las lágrimas corrían en silencio una a una cayendo en el té. No se las secaba. Sergio no la consolaba. Solo empujó hacia ella el pan y un pequeño bote de miel, como quien trata, con naturalidad, a una visita que vino a tomar el té. «Y después apareció él», agregó Sergio sin decir el nombre. «Yo en ese momento no entendí quién era. Solo vi que era un hombre angustiado, asustado. Corrió hacia la ambulancia, empezó a decir que era el novio, que estaba con usted. Yo me alejé, porque ya me empezaba a sentir mal. El corazón se me disparaba. Me senté en la banqueta y me quedé ahí hasta que la ambulancia partió. Después, otra ambulancia me llevó a mí. Del hospital no fui al trabajo, fui a casa, a descansar». «¿Y el auto?», preguntó Dalva en voz baja. «¿Usted recuerda el auto?» «Lo recuerdo», Sergio asintió. «Auto oscuro, rajadura en la luz trasera en forma de espina de pescado, una calcomanía en el vidrio, ovalada. Después vi ese auto en el patio de un taller mecánico en las afueras. Quise denunciarlo, pero gente que sabía de esas cosas me dijo en voz baja, «No te metas». Yo, en ese momento, ya no tenía fuerzas para discutir. Hizo una pausa. El té en la taza de Dalva ya estaba frío. El reloj en la pared hacía tic-tac, marcando cada segundo por separado. Y entonces Sergio dijo aquella frase que después se quedaría con Dalva como la más importante de todos sus años vividos. «Dalva, usted no me debe nada, ni a mí,
ni a aquel que después la recogió. Tampoco le debe nada a él. La vida, si alguien la salvó, no es una deuda, es simplemente vida. Dalva lloró, ya sin contenerse. Sergio no se levantó, no se acercó, no puso la mano en su hombro, simplemente se quedó sentado frente a ella, grande, callado, y la miró con una compasión humana tan sencilla como ella nunca había visto en los últimos 15 años. Lloraba por sí misma de aquel día y por la muchacha que en esa época había sido dejada en el asfalto mojado y a quien, durante 15 años, hicieron creer que debía algo por eso. Cuando Dalva finalmente levantó la cabeza, ya empezaba a oscurecer afuera. Sergio fue a la ventana, cerró la cortina, encendió la luz tenue de la cocina. La luz cayó sobre el borde descarapelado de su taza y sobre el pan con miel que ella no había tocado. «Ya me voy», dijo ella. «Gracias, vuelvo». «¿Puedo?» «Puede venir», respondió Sergio. «Solo no venga a agradecer. Venga así, como gente». Dalva salió por la puerta, caminó algunos pasos a lo largo de las vías y se detuvo. En la bolsa estaban la copia de la noticia, el casete. Y ahora, por primera vez en 15 años, Dalva sintió que por dentro estaba vacía, y ese vacío era ligero. Había salido de ella una piedra, esa misma piedra que le habían colgado del cuello, todavía en el cuarto del hospital, con palabras ajenas y una mentira ajena. Dalva volvió a casa ya de noche. En la escalera del edificio, solo una lámpara estaba encendida, débil, parpadeando. Del departamento vecino venían sonidos de televisión. Alguien veía el noticiero. El locutor hablaba sobre la cotización del dólar. Dalva abrió la puerta con su llave y se quedó parada en el pasillo un minuto, sin quitarse el abrigo. En el departamento había olor a pescado frito y a alcohol. Víctor estaba en casa. Estaba sentado en la cocina. Frente a él, en la mesa, había una botella abierta, una copa y un plato con papas fritas recalentadas. Cuando Dalva entró, él ni volteó la cabeza. Solo dijo por encima del hombro: «Ah, llegaste. Ya pensaba que me habías olvidado por completo. ¿Por qué andas visitando bibliotecas hasta tan tarde?» Dalva se quitó lentamente el abrigo, lo colgó, se acercó a la mesa, apartó un banquito y se sentó frente al esposo. Puso la bolsa a un lado, en el piso. Víctor la miró, entrecerró los ojos, bebió un trago de la copa. «¿Por qué estás callada? ¿Pasó algo? ¿O estás enojada otra vez? Por el amor de Dios, mujer, ni siquiera recuerdas a quién le debes la vida. Yo aquí todo el día arreglándomela solo». Dalva no respondió. Se inclinó en silencio hacia la bolsa. Sacó la carpeta, la puso en la mesa exactamente entre ella y la copa del esposo. La abrió. Encima estaba la copia de la noticia, la misma. Debajo, el casete en su cajita rota y una hoja por separado con la dirección copiada a mano. «¿Qué es esto?» Víctor rió sin moverse. «Lee», dijo Dalva. Su voz era firme, extraña incluso para ella misma. Él extendió la mano sin prisa, volteó la copia hacia sí, se inclinó. Dalva veía sus ojos recorriendo las líneas. Al principio, indiferente, después se congelaron. Después volvieron corriendo a la primera línea. Y otra vez, y otra. El rostro de él se fue poniendo lentamente gris, como masa de sellar en una ventana vieja. «¿Qué tontería es esta?», soltó él, finalmente, intentando reír. «Una noticia cualquiera, algún López. El periodista siempre escribe todo mal. En esa época escribieron un montón de cosas. Ya hasta lo había olvidado». «No lo olvidaste», dijo Dalva en voz baja. «Recuerdas cada palabra. Le tuviste miedo a estas palabras durante 15 años. Víctor golpeó la mesa con la mano. La copa saltó. Las papas se resbalaron hacia el borde del plato. «¿Qué estás insinuando?» La voz se le subió. «¿Estás en tus 5 sentidos? ¿Qué te fuiste a inventar ahora y todavía quieres cubrir de lodo a tu propio esposo? Yo te saqué del auto. Yo llamé a la ambulancia. Yo me quedé sentado a tu lado en el hospital, todos los días». «¿En el hospital?»,
Estuviste, concordó Dalva. En el hospital estuviste. Pero quien me sacó del auto fue otro hombre, y la ambulancia también la llamó él. Y tú apareciste después, cuando ya me estaban cargando. Que al volante de ese auto oscuro, que me cerró el paso, no iba un desconocido cualquiera. Todo indica que eras tú. El auto no era el tuyo, ese día. Lo habías dejado en el taller para repararlo. ¿Recuerdas? Víctor se puso aún más pálido. Abrió la boca, la cerró, se frotó el cuello. ¿De dónde fuiste a inventar esas historias? ¿Quién te contó eso? Dalva sacó la cinta, la puso frente a él. Aquí está la voz del testigo, un muchacho joven de la parada de camión. Él vio el auto. Recordó la rajadura en la luz trasera, en forma de espina de pescado, y la calcomanía en el vidrio. Después descubrió de quién era el auto y dónde estaba estacionado. De aquel conocido tuyo, del taller mecánico. Ustedes hacían negocios juntos en esa época, y tu auto estaba en reparación justo ese día. No es coincidencia. Él no es testigo de nada, es un borracho cualquiera. Víctor levantó aún más la voz, miró hacia la puerta, como si alguien pudiera oír. Dalva, ¿te estás escuchando? Te volviste completamente loca en la vejez. ¡Qué luz, qué calcomanía! Ya pasaron 15 años. Pasaron 15 años, confirmó Dalva. Y yo los viví, considerándote mi salvador. Todos los días te consideré así. Cada vez que me lo echabas en cara, si no fuera por mí. Cada vez que contabas en las reuniones familiares cómo habías roto el vidrio y sostenido mi cabeza. Y la sostuve. Víctor se levantó, apoyando los puños en la mesa. Yo te cargué fuera del auto. Tú me tomaste la mano en el hospital, dijo Dalva. Eso es verdad. Trajiste medicina. Eso también es verdad. Y por eso, quizás, gracias. Pero quien me sacó del auto fue Sergio López. Y la ambulancia la llamó él, y después él mismo se enfermó, porque su corazón no resistió, y su vida se fue al bote de basura. Y tú, en ese tiempo, en el pasillo del hospital, les contabas a mis parientes qué héroe eras. Recibías su gratitud, aceptabas tazas de té, dulces, abrazos. Y nunca, nunca, Víctor, dijiste el nombre de quien realmente me rescató, porque no solo tenías miedo de admitir que estabas al volante. Querías ser el benefactor. Víctor, con un movimiento brusco, tiró la copa de la mesa. Golpeó el piso, no se quebró, rodó debajo del refrigerador. Las papas se resbalaron hacia el mantel. Tú misma te buscaste un benefactor, ese mendigo cualquiera. Te iba a dejar en la miseria. Fui yo quien te dio un techo. Fui yo quien te cuidó todos estos años, cuando ni siquiera caminabas sin bastón. ¿Quién te necesitaba después de ese accidente? Piénsalo bien, yo te tomé como esposa, casi inválida, y vienes con casetes. Dalva recogió con calma los papeles de vuelta a la carpeta. La cerró, puso la mano encima. Casi inválida, repitió ella lentamente. Te pasaste 15 años repitiendo eso en tu cabeza, que me tomaste por lástima, y me lo hacías recordar todos los días, y resulta que me tomaste por miedo, para que no le contara nada a nadie, para que fuera tuya, dócil, culpable. Víctor agarró la carpeta, intentó jalarla hacia sí. Dalva no retiró la mano. Los dos se quedaron un minuto mirándose sobre la mesa. Después, Víctor la soltó, se alejó, maldijo en voz baja y se fue al cuarto. Cerró la puerta de golpe. Dalva oyó el ropero crujiendo allá adentro. Después, el resorte del sofá cama chirrió. Ella se quedó todavía un poco sentada en la mesa, acomodó el mantel, recogió la copa del piso, después se levantó, lavó tranquilamente los platos, se hizo un té nuevo para ella, y por primera vez en muchas noches lo tomó sin prisa, mirando por la ventana oscura. Por la mañana, Dalva tomó el teléfono y llamó a su hermana. Lucía, ven hoy, y llama también a Geraldo, y a Alice, si puedes. No preguntes. Solo vengan. La hermana intentó indagar algo, suspiró, preguntó si Dalva estaba enferma. Dalva repitió 2 veces, vengan,
y colgó. Hacia media tarde, se reunieron todos en la cocina. Lucía, corpulenta, con las mejillas rojas de frío, con un pañuelo en la cabeza. Geraldo, el primo, robusto, calmado, con un suéter sobre la camisa, acostumbrado en la familia a resolver cualquier asunto. Alice, la sobrina, delgadita, con jeans y chamarra acolchada, se sentó un poco apartada, notando enseguida que la conversación no sería infantil. Víctor se quedó de pie junto a la estufa, con los brazos cruzados, con una media sonrisa irónica. Visiblemente se había preparado durante la noche. Estaba seguro de que ahora Dalva sería puesta en evidencia por todos. Dalva esperó a que todos se acomodaran, le sirvió té y puso en la mesa la misma carpeta. «Tengo algo que contarles y mostrarles a todos. Por favor, escúchenme en silencio hasta el final. Después hablan ustedes». Lucía frunció el ceño. Geraldo asintió, cruzó las manos sobre el vientre. Alice se inclinó un poco hacia adelante. Dalva contó sobre la biblioteca, sobre la noticia, sobre el señor Bento, sobre el auto extraño y el autito viejo de Víctor descompuesto ese día, sobre la rajadura en la luz, sobre la calcomanía en el vidrio, sobre Sergio López, a quien ninguno de ellos jamás había conocido, a pesar de que fue exactamente él quien sostuvo su cabeza en el asfalto mojado. Hablaba bajo, calmada, sin lágrimas. Para eso ya no le quedaban más lágrimas. Después sacó de la bolsa una pequeña grabadora que le había pedido al vecino la víspera. Puso la cinta y apretó el botón. Del altavoz, entre el ruido estático, vino una voz joven, un poco ronca, asustada. El muchacho contaba sobre el auto importado oscuro, sobre la luz, sobre la calcomanía, sobre cómo el auto retrocedió y se fue por una callejuela. La voz era antigua, grabada en cinta, fallaba de vez en cuando. En la cocina se hizo tal silencio que se oía el agua goteando de la llave. Víctor al principio se mantenía firme. En el rostro todavía había esa media sonrisa, pero cuando la voz del testigo mencionó el nombre de aquel mismo taller en las afueras, Víctor se volteó hacia la ventana, levantó la copa, la bajó. Dalva vio eso. Cuando la cinta terminó, Lucía sollozó. Se secó los ojos con la punta del pañuelo. «Dalva, ¿qué estás diciendo? Víctor, di algo. Di que todo esto es mentira. Habla, Víctor». Víctor abrió la boca. «Esto es un montaje», dijo con la voz ronca. «Esto es alguna grabación vieja, remontada. Quien quiera monta cualquier cinta. Yo estuve en ese accidente. Yo estaba ahí. Yo te saqué de ahí. Yo estuve en el hospital». «En el hospital estuviste», asintió Dalva. «En el hospital estuviste. Pero en la carretera, junto al auto destruido, nadie te vio antes de la llegada de la ambulancia. Nadie». Geraldo se levantó, lentamente. Pesado, apoyándose en la mesa, se acercó a Víctor sin levantar la voz, sin gesticular. Solo se detuvo frente a él, a medio paso, y preguntó, corto, de hombre a hombre: «Víctor, esa noche, ¿estabas al volante del auto de otra persona? ¿Sí o no?» Víctor miró a Dalva, a Lucía, a Alice, a Geraldo. Abrió la boca para decir algo. No dijo nada, la cerró, bajó los ojos y se volteó. Ese silencio fue suficiente. Lucía lloró ya en voz alta, apretando el pañuelo contra el rostro. Alice, pálida, se levantó en silencio. Se acercó a Dalva por detrás y la abrazó por los hombros. No dijo nada, solo puso la cabeza en el hombro de Dalva. Geraldo todavía se quedó parado frente a Víctor. Después se volteó pesadamente. Se acercó a su hermana. Se sentó junto a ella. «Dalva, perdónanos a todos. Te molestamos durante 15 años, diciendo lo de oro que era. Toda la familia. Tu madre, que descanse en paz, se fue al otro mundo creyendo eso. Perdónanos». Víctor intentó decir algo sobre la ingratitud, sobre cómo había dedicado los mejores años a ella. Geraldo volteó la cabeza hacia él y Víctor se quedó callado. Esa misma noche, Dalva arregló las cosas de él en 2 maletas grandes. Con calma, sin gritar, suéteres, camisas, navaja de rasurar, sandalias,
la taza con el borde descarapelado. Las puso junto a la puerta. Víctor, al principio, rió. ¿Ya hablas en serio? ¿A dónde me estás corriendo? Yo estoy registrado aquí. Dalva respondió con calma que ese departamento había venido de su madre. Él nunca había estado registrado ahí, y vivir con ella bajo el mismo techo ya no viviría más. Víctor pasó de la risa al ruego. Se sentó en un banquito en el pasillo. Le tomó la mano y comenzó a enumerar. El hospital, las medicinas, cómo la había cargado en brazos hasta el baño al principio, cómo la había alimentado con cuchara, cómo le había comprado manzanas. Los mejores años, decía él. Los mejores años de mi vida te los dediqué. Dalva retiró suavemente la mano. Se quedó ahí parada. Lo miró de arriba a abajo y dijo solo una cosa. Víctor, tú no me salvaste. Te pasaste 15 años salvando tu propia leyenda y yo ya no voy a ser cómplice de eso. 3 días después, ella presentó la solicitud de divorcio. En una semana, todo el círculo de conocidos ya lo sabía. Algunos lo creyeron, otros hacían un gesto de locura con el dedo en la cabeza, otros decían, «Pues sí, Dalva, ¿quién lo diría? Nosotros pensábamos». Geraldo y Lucía, ellos mismos, fueron a visitar a los parientes y contaron la verdad en voz baja, sin detalles, sin copias. Pero lo suficiente para que aquellos que durante años le daban palmadas en el hombro a Víctor dejaran de llamarlo. Algunos conocidos de antes, al encontrarlo, ahora desviaban la mirada. Algunos se cruzaban a la otra acera. Víctor se mudó al viejo departamento de sus padres, en las afueras, a casa de una tía lejana, y andaba por el patio, sombrío, envejecido 10 años en un solo mes. Lo más difícil para él no era la pérdida de la casa, ni los papeles, ni los trámites. Lo más difícil era haber dejado de ser agradecido. Durante 15 años había vivido de esa gratitud como del calor de un radiador. Se había acostumbrado a que, cuando entraba a un cuarto, todos sonrieran, que le sirvieran primero, que hablaran de él como el hombre de oro. Y ahora entraba al patio y las ancianas en el banco se quedaban calladas, y después, cuando él se alejaba, comentaban en voz baja entre ellas y sacudían la cabeza. Dalva en ese tiempo, por primera vez en muchos años, dormía sin ninguna piedra sobre el pecho. En casa estaba silencioso. En la cocina ya no había olor a sus cigarros. La taza con el borde descarapelado se había ido con él, en la maleta. Al anochecer, Dalva se sentaba junto a la ventana, tomaba té y miraba las luces del patio. A veces le venían lágrimas, pero eran otras lágrimas, no aquellas que se tragaba durante 15 años. Eran lágrimas limpias, como la lluvia después de una larga sequía. Una semana después del divorcio, Dalva fue otra vez a ver a Sergio. No en busca de la verdad. Verdad ya tenía de sobra. No en busca de lágrimas. Sus lágrimas ya las había dejado en su cocina, la vez anterior. Solo quería decir gracias, de forma sencilla, sin testigos, sin carpetas ni cintas. La mañana estaba seca, clara, con ese viento especial de otoño que tiene olor a humo y a hojas caídas. Dalva llevó consigo un frasco de mermelada de frambuesa de su despensa, empanadas de col rizada hechas en casa, envueltas en una toalla limpia, y fue en camión hasta la última parada. Caminó a lo largo de las vías y por primera vez en mucho tiempo se sorprendió escuchando el crujido de sus propios pasos, sin pensar que alguien la esperaba para reprenderla. Sergio estaba en el patio, arreglando la puerta con un martillo, sin prisa, clavando una tabla que se había salido de su lugar. Al verla se enderezó, se limpió las manos en el pantalón. Entonces volvió. «Volví», sonrió Dalva. «Traje mermelada y empanadas. No las rechace, me voy a poner triste». Él se mostró un poco apenado, tomó el paquete de ella, la llevó adentro de la casa. En la cocina de Sergio, todo estaba como la vez anterior. Los tapetes, el reloj de péndulo, la flor de mayo en el alféizar, que ahora ya había abierto 2 primeros botones delicados. Dalva se sentó a la mesa como si ya hubiera estado sentada ahí no por segunda vez, sino por 100ª.
Sergio puso la tetera al fuego, dispuso las empanadas en un plato. «Sergio», dijo Dalva, «quiero hablar con usted, pero de otra manera». «¿Cómo así de otra manera?» Él sonrió en una esquina de los labios. «Sin deudas, sin peso, solo para que sepa, estoy viva, y estoy viva gracias a usted. Y también sé que, después de esa noche, todo se le vino abajo en su vida. Trabajo, papeles, lo sé. El señor Bento me lo contó. Yo no tengo derecho a corregir eso, pero al menos intentarlo puedo». Sergio sacudió la cabeza. «Dalva, no es necesario. Yo ya me acostumbré. Lo que pasó, pasó». «Y yo no me acostumbré», respondió ella con calma. «Tengo una sobrina, Alice. Ella tiene una compañera de clase. La madre de la compañera es abogada. Buena, dicen, competente. Ya hablé con ella. Gratis, claro. No va a tomar el caso, pero va a cobrar lo mínimo posible. Vamos a reunir sus documentos laborales, registros antiguos y semanas cotizadas, para ver si hay algún período de cotización que nunca se registró correctamente en el Seguro Social. Si es el caso, se puede pedir una revisión y corregir el monto de la pensión». Sergio se quedó en silencio un buen rato, mirando la taza. Después dijo en voz baja: «Acepto, solo no por el dinero, para que no parezca que me quedé callado toda la vida por nada». «Por eso mismo yo también lo quiero», asintió Dalva. Así comenzó aquello que al principio era solo un asunto: viajes al archivo, filas en oficinas, viejos certificados en papel amarillento y delgado, sellos, timbres que había que conseguir en diferentes instituciones. La abogada, una mujer de mediana edad de cabello corto llamada Natalia, resultó competente y dedicada. Hacía listas de lo que Sergio necesitaba reunir, y Dalva, metódicamente, iba con él tras cada papel. Sergio al principio se sentía cohibido, una mujer llevándolo por las oficinas como a un niño. Después dejó de sentirse así. Entendió que para ella eso no era un favor, que ella misma lo necesitaba. Entre una cosa y otra, empezaron a conversar sobre cosas sencillas, sobre cómo la flor de mayo crece mejor si se riega poco, pero seguido, sobre cuál pan era mejor, el oscuro o el integral, sobre su perro, amarrado con cadena, llamado Castaña, porque de cachorro era redondo y café. Sergio contó que hace mucho tiempo tocaba acordeón, pero después las manos, por el trabajo pesado, se le pusieron rígidas en los dedos y desistió. Dalva contó que, de joven, le gustaba cantar en un grupo aficionado y que una de las canciones siempre le salía mejor que las otras. Sergio le pidió que cantara. Ella rió y dijo que a su edad ya no cantaba más, pero aún así, bajito, tarareó algunas líneas, mirando por la ventana. Sergio escuchaba y sonreía, en el bigote que no tenía. Poco a poco, los viajes al archivo dieron lugar a otros pretextos. Sergio trajo una bolsa de naranjas de su propio huerto, pequeñas, un poco ácidas, pero con un aroma sorprendente, buenas para hacer mermelada. Apareció, miró el estante chirriante de la cocina de ella, pidió un martillo. En 20 minutos el estante estaba como nuevo. Arregló la cerradura de la puerta, que chirriaba desde hacía años. Trajo conservas de una vecina que hacía dulce de guayaba. No pedía nada a cambio, no insinuaba nada, no se quedaba mucho, se iba con calma, decía: «Bueno, ya me voy, no es necesario que me acompañe». E iba hacia la parada de camión, un poco encorvado bajo el viento de otoño. Dalva se descubría esperando su llegada. No como se espera una visita para una fiesta, sino como se espera el buen clima, sin palabras, sin preparación. Simplemente se sentía más tranquila en el pecho cuando sabía que, ese día, él llegaría. La abogada Natalia, en 2 meses, hizo lo que Sergio mismo no había logrado hacer en 15 años. Reunió los documentos que comprobaban su tiempo de trabajo en las empresas anteriores, identificó un periodo de cotización que nunca había sido debidamente registrado en el Seguro Social y presentó una solicitud administrativa de revisión del tiempo de cotización. Un día, Sergio llegó a casa de Dalva con un sobre en las manos,
Lo abrió en la cocina, frente a ella, sin ninguna introducción. Dentro había una carta del Seguro Social confirmando la corrección del tiempo de cotización y el recálculo de la pensión. Un aumento pequeño, pero justo. Sergio miró largamente ese papel, después dijo en voz baja: «La cosa no es el dinero. La cosa es que, por primera vez, fui escuchado». Dalva le sirvió té fresco y simplemente puso la palma de su mano sobre la de él. Así se quedaron sentados, dos manos secas, con grietas, ya no jóvenes, una sobre la otra. Alice, en ese tiempo, iba con más frecuencia a casa de Dalva que antes. Venía con los cuadernos, hacía la tarea en la cocina, conversaba sobre la escuela. A Sergio, al principio, le daba vergüenza, después se acostumbró. Una vez, al verlo arreglando el cableado en casa de Dalva, Alice dejó los libros de texto y empezó a ayudar, sosteniendo la lámpara, pasándole el desarmador. A partir de ahí, crearon una pequeña costumbre propia. Cada domingo Sergio arreglaba algo y Alice era la jefa de obra. Lucía al principio se sorprendía. Después, viendo cómo la niña se iluminaba, dejó de sorprenderse. Y una vez, cerca de fin de año, mientras arreglaba la mesa en casa de Dalva, le dijo en voz baja a su hermana: «Perdóname otra vez. Apenas ahora estoy entendiendo cómo vivías en aquel tiempo y cómo vives ahora. Son dos casas distintas». Una vez, al principio del otoño, Dalva volvió a la biblioteca. En el mostrador de doña Antonia había un florero con 3 crisantemos, blanco, rosa y rojo oscuro. Los últimos probablemente alguien los había traído como donación. «Doña Antonia, quería otra copia de aquella noticia. ¿Se puede?». La vieja bibliotecaria la miró con atención, por encima de los lentes en la cadenita. «Pero ya te hice una, Dalva. ¿La perdiste?». «No la perdí. Esta me la voy a quedar yo. Y la segunda la necesito para que el verdadero Salvador también tenga la suya. Que se quede guardada en su casa. Que él sepa que su acto no fue en vano, que también existe un papel sobre él». Doña Antonia asintió en silencio. Fue a la copiadora, volvió con una hoja calientita. Se la entregó y todavía sosteniéndola en el aire dijo en voz baja: «Me alegro por ti. Te volviste diferente. Antes caminabas como si cargaras un peso en la espalda. Ahora veo que se te enderezaron los hombros». Dalva tomó la hoja, la dobló con cuidado, la guardó en la bolsa. En la calle sintió que llegaba el frío, y en el aire flotaba una llovizna fina y helada que apenas llegaba a tocar el suelo. Junto a la salida, recargado en un poste de alumbrado, estaba Sergio. En la mano tenía un ramo de margaritas de otoño, sencillas, blancas y amarillo oscuro, atadas con un cordel fino. «Pasaba por aquí», dijo él un poco apenado. «Pensé que ibas a salir, te iba a dar frío. Decidí esperar». Dalva miró las flores, después a él, y por primera vez esa noche se permitió no contener la sonrisa. «Sergio se quedó aquí a propósito esperando». «¿Y si fue a propósito?», respondió él con calma. «¿Qué con eso?». Ella tomó el ramo, pasó el dedo por un pétalo frío. Después, sin decir nada más, sacó de la bolsa el papel doblado y se lo entregó. «Tome. Es sobre usted. Que se quede ahora en su casa, no solo en la mía». Sergio desdobló el papel, lo acercó a los ojos, leyó la primera línea. Su rostro no cambió. Él ya sabía desde hacía mucho lo que estaba escrito en esa noticia, pero algo en sus hombros se estremeció. Dobló cuidadosamente el papel de nuevo, lo guardó en el bolsillo interior del abrigo, más cerca del pecho. «Gracias», dijo él en voz baja. «Gracias a usted, Dalva». Caminaron juntos por la calle, pasando por la panadería, por el puesto, por la papelería donde ella había hecho aquella llamada tiempo atrás. La llovizna fina seguía cayendo, ligera, y bajo la luz de los postes parecía que el aire mismo flotaba. Dalva pasó el brazo por el de Sergio, simplemente, como se le da el brazo a alguien que se conoce desde hace mucho tiempo, con quien ya se ha caminado 100 veces. Él no se estremeció, no se apartó.
Solo ajustó un poco el codo para que fuera más cómodo para ella. A fines del invierno, Sergio se mudó a casa de Dalva, sin mudanza ruidosa, sin boda, sin palabras grandilocuentes. Llevó primero una maleta con ropa, después las herramientas, después 2 macetas de flor de mayo. Castaña, el perro, se quedó viviendo con el vecino, porque en el departamento le quedaría apretado, y Sergio iba a visitarlo una vez por semana. En la cocina de Dalva apareció una tetera nueva. Sergio, al verla vieja, con la mella, compró otra en silencio, esmaltada, de bolitas azules. En el alféizar de la ventana, en vez de espacio vacío, ahora había 3 macetas. Y, en invierno, la flor de mayo florecía tan densamente que la vecina venía a admirarla. Los fines de semana iban al parque con Sergio, le daban de comer a las palomas junto al lago, se sentaban en una banca y se quedaban en silencio. No un silencio pesado como antes con Víctor, sino un silencio ligero en el que no había que explicar nada. Una vez al mes, Dalva pasaba a la biblioteca a ver a doña Antonia. Tomaban té juntas en la parte de atrás de la biblioteca, y la vieja bibliotecaria siempre repetía la misma frase: «Qué bueno que lo encontraste, Dalva. Qué bueno que lo encontraste». A Víctor, Dalva se lo encontró por casualidad una vez en el mercado. Había envejecido mucho, caminaba con los hombros caídos, con un abrigo desgastado, llevando en una bolsa de malla 2 papas y una caja de cigarros. Al verla, se detuvo, la miró largamente, con pesadez. Quiso decir algo, tal vez de nuevo sobre los mejores años. Dalva pasó tranquilamente junto a él. No se vengó. Simplemente ya no había nada más que decir. A veces, por la noche, después de hacer el té, Dalva se sentaba junto a la ventana al lado de Sergio y pensaba en qué gran vuelta había dado la vida para devolverle a aquel que una vez ya le había tendido la mano. Durante 15 años, ella vivió detrás de una muralla de piedra, creyendo que aquello era una fortaleza. Y resultaba que esa muralla no había sido construida de piedra, sino de mentiras ajenas. Y el verdadero calor, la verdadera paz, la verdadera gratitud la esperaban no detrás de aquella muralla, sino al lado de un hombre tranquilo, que, una vez, bajo la lluvia fría de otoño, se sentó en el asfalto, sostuvo su cabeza en el regazo y le pidió en voz baja que no se fuera. Víctor quiso ser héroe a costa de otro, y en eso él mismo se perdió. Y Sergio, durante 15 años, se quedó callado. No le pidió nada a nadie, y en ese silencio suyo permaneció exactamente como fue aquella noche. Simplemente un hombre que no pasó de largo. A veces, Dalva tomaba en sus manos aquella primera copia de la noticia, la que guardaba en el cajón de arriba de la cómoda. Releía la primera línea y, cada vez, agradecía en voz baja. No a Víctor, no al destino, ni siquiera a Sergio. Se agradecía a sí misma, por aquella mañana gris y suave, haber ido a la biblioteca y no haber tenido miedo de leer hasta el final. Si les gustó, suscríbanse al canal Rincón de las Historias y dejen su like. Para ustedes es un gesto sencillo, pero para nosotros hace toda la diferencia.